La pornografía no es educación sexual. Este tema, aunque pareciera que ya todos lo sabemos, pues no es así. Todavía la sexualidad está llena de temas tabús, de temas que en sexualidad y educación sexual piensan que la pornografía es la manera como se debe aprender sexualidad para muchos jóvenes. Es claro que con los adelantos tecnológicos, la popularización del Internet, las redes sociales, pues se abrió un camino de rápido y fácil acceso a material de contenido sexual y pornográfico, tanto en jóvenes como en adultos. Y aún más preocupante es el consumo de pornografía a edades tempranas. De hecho, un informe realizado por Save the Children en el 2020 se revela que los y las adolescentes están viendo pornografía por primera vez a los 12 años y casi 7 de cada 10 chicos están teniendo un consumo de pornografía frecuente. Y el problema no es que vean pornografía, sí, no es la pornografía, sí, como lo oyen. El problema es la ausencia de educación y guía ante los falsos y peligrosos conceptos que se exponen en este material, y más a edades tan tempranas, sin la supervisión de un adulto, donde se recibe una educación sexual reducida a lo genital, una educación sexual coitocentrista, gimnástica, frívola y violenta, estableciendo modelos de cuerpos imposibles de alcanzar. Y esto no solo los jóvenes se lo creen, los adultos también. Procesos naturales de sexuación y perpetuando los roles machistas tradicionales que igualmente están contribuyendo a aumentar el número de falsas creencias acerca de la sexualidad que atenta en la mayoría de las ocasiones contra la salud sexual. Estableciendo un modelo peligroso en la manera de relacionarse a nivel afectivo y sexual de las personas y de las parejas. Las consecuencias de estas realidades, ¿cuáles son? Problemas en la imagen corporal, el comparar los cuerpos y los genitales perfectos que se ven en estas películas, en estas escenas, produciendo inseguridad respecto al cuerpo que tienen y con respecto al tamaño de sus órganos sexuales. Muchas veces en mi consulta todavía siguen llamando preguntando cuál es la normalidad del tamaño de un pene, o qué es normal en una vagina, o qué es normal en la eyaculación. Y esto pues debido a todo este material. Una mujer que es desde la sumisión a la que se le puede degradar y donde el único objetivo final es el placer sexual masculino, sin importar los gustos y preferencias o consentimiento femenino, cuando estamos hablando de relaciones heterosexuales. Pero también en las relaciones homosexuales o en las relaciones de diversidad e orientación sexual, pues también vemos cómo esto también sucede, esta comparación. En películas que casi nunca se usa un preservativo o condón, modelos también que promueven la violencia sexual y que ya estas imágenes pues obviamente resulten placenteras. La generalización de la sexualidad y la frivolización de estas escenas, donde no se tocan o no se besan, no se acarician, no se hablan, no se ríen, no hay interacción alguna. Nada más poco erótico que una relación que se muestra en los materiales pornográficos. Esta realidad es la que muchos jóvenes y muchos adultos creen como la única verdad y van interiorizando estos modelos en su comportamiento sexual. El verdadero problema no radica y no existe una guía, una educación sexual que lleve a entender cuál es la verdadera realidad. Para muchas personas las imágenes porno son un material educativo y su único referente y aproximación a la realidad de lo sexual. La pornografía llena este vacío de consentimientos y dudas. Para los jóvenes es la única manera, el único espacio para ver algo con respecto al sexo, porque no le estamos permitiendo hablar y enterarse acerca de lo que realmente es, ni educando, ni hablando como padres y madres. Por eso, ¿cuál es la solución? Asumir y entender, cuando se trata de jóvenes, que nuestros hijos e hijas están expuestos a este contenido pornográfico en algún momento. Al principio lo harán por curiosidad, pero también puede ser que después la búsqueda sea más deliberada.
Asumir nuestro rol como padres y madres y como adultos de educadores en sexualidad. Un papel que corresponde a las familias, no solamente a las escuelas o mucho menos a los amigos o al internet. Y darles herramientas para tener un pensamiento crítico y de diálogo frente a temas sexuales, incluyendo la pornografía. Educar. Educar a nuestros hijos e hijas para una vida sana y positiva y entender que esta educación es responsabilidad de las familias. Educar e incentivar en ellos el sentido crítico con respecto a cómo la pornografía, para que no se inspiren en ellos a la hora de vivir sus propias experiencias sexuales, que no es este el modelo. Educar sexualmente desde lo positivo, no desde la prohibición o aún peor, desde el silencio, porque cuando callas también es una manera de enviar un mensaje. Hablar de pornografía, sí. Hablar de este tema para no dejar que este material sea la fuente de educación sexual de nuestros hijos. Hablar sobre el hecho de que la pornografía no siempre muestra cómo es el sexo en la vida real. Hablar acerca de cómo la pornografía puede llevarlos y llevarlas a desarrollar expectativas poco realistas de comportamientos sexuales. Hablar sobre la importancia del consentimiento y la forma en que se trata a las mujeres o que te tratan a ti, los hombres. Hablar sobre la equidad, sobre la importancia del respeto y afecto. Hablar sobre los riesgos del sexo sin protección. Estas son algunas de las reflexiones que como adultos debemos hacernos a la hora de educar y entender que la pornografía no debe ser ni es un material de educación sexual. Que lo importante no es si utilizan material pornográfico o no, es la actitud que el joven asuma frente a esta o que la joven asuma frente a lo que creen que debe ser. La crítica, la reflexión y la realidad son elementos que deben ayudar a nuestros hijos e hijas a decidir si es bueno o malo para él o ella. Y quizás no solamente son nuestros hijos los que debemos reflexionar. Tal vez como adulto también debas reflexionar acerca de cuál es tu postura, tus creencias, tus vivencias y decidir si es bueno o malo para seguir y continuando este camino. O si está generando conflictos y problemas para tener una sexualidad sana y placentera. Problemas con la pareja, problemas con tu propia sexualidad, problemas muchas veces de erección, disfunciones sexuales que se dan cuando te vuelves adicto también al material pornográfico. Por eso, la pornografía es un elemento, es un juguete más para el placer y la excitación. No es una enciclopedia para aprender educación sexual. Recordemos que la sexualidad es disfrute, es placer, pero cuando se da de manera sana. Porque la sexualidad, pues es amor, es vida, es erotismo, es responsabilidad, es respeto. Esto es lo que debe ser la educación sexual.